Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. En el video anterior vimos cómo podemos estar haciendo las llamadas a nuestra API de Pokémones y al mismo tiempo te mostré cómo podemos estar listando estos Pokémones dentro de nuestra aplicación. Aquí tenemos un título y tenemos posteriormente 20 Pokémones que estamos realizando o pintando en nuestra aplicación. Sin embargo, en el video anterior se me olvidó por completo mostrarte lo que es el diseño en el cual nos vamos a estar basando para crear nuestra aplicación, que es este de aquí. Este diseño cuenta con un navbar, cuenta con un buscador, cuenta con el renderizado de los Pokémones y si tú das clic en cualquiera uno de estos, pues te va a mostrar información más detallada. Nos vamos a basar en este, pero no quiere decir que lo vamos a hacer igual a este. Por lo tanto, voy a tomar algunas ideas de este diseño, quiero que lo tomes en cuenta, pero algunas cosas sí las vamos a hacer completamente distintas para hacerlas bajo nuestro propio diseño. Por ejemplo, las cards de los Pokémones no lo van a hacer de esta forma, van a ser diferentes. El día de hoy nos vamos a concentrar un poco en realizar lo que es el navbar de nuestra aplicación. Espero que sea de tu agrado. Comenzamos. Muy bien, una vez que ya tenemos ejecutando nuestra aplicación, lo primero que voy a realizar es limpiar un poco los estilos de la misma. Como vemos, tenemos un fondo oscuro y tenemos todo centrado. Pero eso pues vamos a iniciar de cero. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es eliminar este app.css. Lo voy a eliminar de este de aquí. De index.css voy a eliminar todo lo que contiene este archivo. Posteriormente después lo vamos a estar utilizando. Y también voy a borrar esta carpeta de assets que contiene actualmente nada más en una SVG del logo de React, que ahorita por el momento no lo vamos a estar utilizando. De esta manera, si nosotros vamos a nuestra aplicación, vemos que ya cambia completamente el estilo de la letra, los Pokémon se van siempre a la izquierda, pero se siguen mostrando tal cual. Eso no se ve afectado. Ahora, para poder crear nuestro navbar, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear esta carpeta de components que yo ya tengo creada y voy a crear un archivo llamado navbar.jsx de esta forma. Como siempre, vamos a crear nuestro componente para poder crear nuestra navbar. Por lo tanto, voy a hacer una constante que sea navbar, recuerden en mayúsculas, que esto es igual a una arrow function y que por defecto vamos a retornar un elemento de nav de esta forma. Ahorita por el momento solo vamos a agregar un h1 que diga navbar solo para validar que se esté mostrando en nuestra aplicación. Como sabemos, hay que exportar por default nuestra aplicación, nuestro componente, que en este caso es navbar, de esta forma. Entonces guardamos y ya tenemos nuestro navbar creado. Sin embargo, todavía no lo hemos utilizado. Dentro de app.jsx estamos renderizando un div que contiene los Pokémones. Esto lo voy a dejar tal cual, pero lo voy a mover de diferente posición. ¿Cómo lo voy a mover? Voy a crear un fragment de esta forma. Voy a pegar ese div principal y antes de este div voy a colocar nuestro navbar de esta forma para que lo autoimporte Visual Studio y ya lo estamos importando de nuestros componentes y ya lo estamos renderizando a nuestra aplicación. Entonces si yo guardo esto y voy a mi aplicación, vemos que aquí ya nos está mostrando lo que corresponde a nuestro h1 de navbar. Ahora, si yo noto que hay un pequeño margen dentro de nuestra aplicación. Entonces un estilo global que voy a agregar va a ser el siguiente. Voy a ir a index.css, voy a agregar un asterisco y esto quiere decir que va a aplicar a todos los componentes de nuestra aplicación. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar su margen, lo vamos a dejar en 0 y el padding también lo vamos a dejar en 0. Si vemos, todo se pegó exactamente a las orillas y ya no tenemos como esos espaciados. Por lo tanto, ahora vamos a hacer la estructura de nuestro navbar. Si nos vamos un poco al diseño, vemos que el navbar contiene lo que es el logo en la parte izquierda y de la parte derecha tiene un menú. Nosotros no vamos a estar utilizando el menú, sin embargo vamos a modificar o agregar otra funcionalidad que va a corresponder a cambiar el tema de nuestra aplicación en claro y oscuro. Vamos a crear ese diseño. Entonces si yo voy aquí, lo primero que voy a necesitar va a ser un logo. El logo de mi aplicación yo lo tengo aquí, que es este SVG. Sin embargo, pues yo no quiero que estar creando un archivo SVG para cada uno de los iconos o logos que voy a poder utilizar dentro de mi aplicación. Entonces te voy a enseñar una manera en la que se puede crear mucho más rápido y más sencillo para estar controlando tus SVG como si fueran un componente de React. Por lo tanto, dentro de Components voy a crear un archivo nuevo
que voy a llamar icons.jcx y voy a crear una constante que se llame logo, que es una arrow function, y voy a poner return, y dentro del return ahora sí voy a colocar mi SVG. Voy a copiar esto, lo voy a copiar y dentro de icons lo voy a retornar aquí de esta manera. Entonces estoy creando una constante que se llama logo, que está retornando un SVG. En componentes anteriores estamos exportando por default nuestro componente. En este caso, como es un logo, yo no quiero exportarlo por default, quiero que sea accesible. ¿Por qué? Porque posteriormente después pueda que existan más SVGs que yo quiera estar utilizando dentro de este archivo. Por lo tanto, para poder utilizarlo, solamente le voy a poner la palabra export, porque después puedo exportar otras variables más que contengan SVGs diferentes. Entonces voy a cerrar esto. Ahora, para poder utilizar ese logo dentro de NAP, voy a poner lo que corresponde a logo. De esta forma, Visual lo detecta y lo importa automáticamente de icons. Entonces, si yo guardo esto, vamos a ver que en mi aplicación ya tengo nuestro icono de Pokémon. Muy bien. Ahora, del lado derecho, o sí, separado, voy a crear lo que es el switch para lo que corresponde al modo oscuro y el modo claro. Por lo tanto, voy a crear un div. Dentro del div voy a crear un label, que en este caso no necesito el HTML4. Dentro del label voy a crear un input de tipo checkbox. Esto tampoco va a tener, por ejemplo, ID ni name, no lo voy a utilizar por el momento. Y dentro del label también va a existir un spam, de esta forma. Es todo lo que necesito para poder crear nuestro NAP. Entonces yo guardo y vemos que pues no ha sufrido pues grandes. Aquí aparece lo que es el checkbox, pero pues no se ve muy chiquito. Entonces vamos a comenzar con los estilos. Para poder estilizar nuestro NAP voy a crear un archivo nuevo dentro de components que se va a llamar exactamente igual, navbar, pero con la extensión .css, de esta forma. Para poder aplicar los estilos a mi componente necesito importar ese archivo a mi componente. Entonces import, entre comillas, dentro del o al mismo nivel voy a importar navbar.css, de esta forma. ¿Cómo puedo corroborar que se esté ejecutando correctamente? Entonces voy a modificar el elemento nav con un background color en amarillo, y de esta forma, si yo guardo y voy a mi aplicación, vemos que ya se está aplicando lo que corresponde a mi color amarillo de fondo. Muy bien, entonces ahora vamos a modificar más estilos. Mi background color, bueno, mi nav va a tener un display flex, va a tener un justify content space around, va a contener un align items center para que se entre en el eje Y. Dentro de NAP existe un SVG, que es nuestro logo, SVG. Este logo va a contener un alto de un rem y un ancho automático para que se ajuste al ancho del logo como tal. Si yo regreso a mi aplicación, vemos que nuestro logo pues ya está ahí, pero está muy pequeño. Por lo tanto, vamos a agregar que sea un alto de 3 rem. Vemos que ya tiene un poquito más de tamaño y ya se ve mejor. Vemos que bien a la derecha se fue el input de tipo checkbox, que ahorita en un momento vamos a utilizar. Por lo tanto, dentro de navbar voy a agregar un padding en el eje Y de 0.5 rem y en el eje X de 0. De esta forma. Y ya se ve un poco más espaciado. Muy bien. Ahora, para poder crear nuestro switch del tema hacia claro y oscuro, yo necesito dos iconos. Estos dos iconos los voy a sacar de la página de FontAnswer. Aquí tenemos, por ejemplo, el icono del sol, que vamos a utilizar este de aquí. Lo selecciono y yo voy a copiar su SVG. Como ya tengo mi archivo de iconos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear otra variable que diga export const sol,
y aquí pego exactamente lo que quiero, lo que es mi SVG del icono. Como esto es publicidad, simplemente voy a cortar esta parte de aquí. Y una vez cortada esa parte hasta la parte de path, ya tengo mi logo de sol. Por lo tanto, si yo voy a mi navbar, JSX, y antes del label pongo el componente sol, que viene de icons, voy a mi aplicación, vemos que ya nos aparece aquí el icono de sol, pero pues, nos aparece un poco pequeño. Ahora, también necesito el icono de la luna, los cuales tenemos aquí. Entonces hago lo mismo, selecciono el icono, copio su SVG, voy a mi archivo de iconos, voy a crear una tercera variable, export cons luna, y retornamos el SVG que yo acabo de pegar. Entonces, como trae la publicidad, igual nada más elimino esta parte. Eliminado esa parte, simplemente guardo, regreso a mi navbar y después de el label también voy a importar lo que es luna de esta forma y automáticamente se importan nuestros logos. Entonces tenemos el logo, el sol y la luna. Entonces si yo guardo, voy a mi aplicación y vemos que ya tenemos los iconos. Muy bien. Ahora, este div le voy a agregar la clase de switch. Entonces este div va a contener la clase switch que tenía en el label anteriormente. Lo voy a mover de esta manera para que lo podamos ver un poquito mejor. Entonces, nuestro div que contiene la clase switch va a ser un display flex. Guardo. Y si voy a ver mi archivo, vemos que los SVG desaparecieron. Por lo tanto, necesito agregar estilos también a esos SVG como lo hicimos con el logo. Por lo tanto, yo puedo hacer algo similar a esto. Le voy a decir que de alto van a contener un rem y de ancho van a contener o va a ser su ancho automático de esta forma. Entonces vemos que siguen muy pequeños, entonces lo vamos a cortar a 2 rem. Igual siguen un poco grandes, pero lo vamos a dejar en 1.5 de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, vamos a decir que el switch va a tener un align items de center y un gap de 10 píxeles. El gap es la separación que va a existir entre cada uno de los componentes, es en este caso entre el sol y el input y el label y la luna, de esta forma. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Para el label, dentro de switch que contiene un label, vamos a aplicar los siguientes estilos. Vamos a decir que tenga un background color de gris, va a tener un width de 60 de 5 rem, un alto de 1.5 rem, igual que los iconos. Guardamos y ya se va viendo un poquito mejor. Aquí lo voy a cortar a 4 rem. Vamos a decir que va a tener unos bordes de 1 rem para que sea un switch redondo de esta forma. Y nuestro input en el componente lo vamos a ocultar. Bueno, ahorita por el momento no. Entonces, si yo hago clic sobre este label, vamos a ver que el checkbox se palomea y despalomea automáticamente. Por lo tanto, este label va a contener un cursor pointer de esta forma para que se detecte y pueda ser visto que se va a clicar. Ahora, muy bien. Dentro del label, si yo sigo esta cadena, sabemos que dentro del label existe un spam. Este spam va a contener un ancho de 1 rem, un alto de también de 1 rem
y vamos a decir que su border radius va a ser de un rem también, para que se haga exactamente redondo. Su background va a ser de color blanco, de esta forma. Esto va a hacer que el label tenga un display flex para que se pueda ver nuestro spam. Ahí ya lo podemos ver. Va a tener un align items en center también para que lo centre de esta forma. Y ahora el tamaño de nuestro spam va a ser un poquito más grande para que alcance a ver. Entonces vamos a agregar 1.5, 0.5 y 0.5 de esta forma. Entonces ya alcanzamos a ver que ocupa casi el ancho de nuestro switch. Aquí vamos a agregar un padding de 2 píxeles, nada más para que haya una pequeña separación. Muy bien. Ahora, una vez que ¿cómo vamos a hacer la funcionalidad para que nuestro switch se vaya moviendo de un lado a otro? Muy simple. Vamos a decir lo siguiente. Dentro de la clase switch, que existe un label, que a su vez existe, o vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a decir que vamos a agregarle un class name a este input, que sea check switch, de esta forma. Vamos a llevarnos esta clase al CSS y vamos a decir que cuando esta clase tenga la propiedad de checked, con el atributo más vamos a afectar lo que es el spam. Este spam o esta etiqueta específica la vamos a reconocer o lo vamos a cambiar por una etiqueta. Vamos a decir que class name, vamos a poner slider, de esta forma. Entonces vamos a afectar la clase slider, y esto del spam se le puede resumir a .slider para tenerlo mejor. Entonces, cuando nuestro checkbox esté chequeado, la clase .slider va a sufrir un cambio. Se va a transform, y se va a trasladar en el eje X, se va a trasladar 3 rem, de esta forma. Entonces si yo guardo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces si yo hago clic sobre el label, vemos que se desplaza hacia la derecha. Si yo vuelvo clic, se vuelve a ejecutar a la izquierda. Pero aquí vemos que nuestro input está estorbando. Por lo tanto, nuestro input le vamos a asignar su valor de hidden para que se oculte. Y así nuestro switch se vaya recorriendo lo necesario. Sin embargo, como vamos a decir que aquí solamente se va a recorrer el 2.5 para que quede exactamente a la orilla. Entonces una vez que yo hago clic, vemos que ya nuestro slider se está desplazando, nuestro switch ha sido modificado, y así podemos estar controlándolo. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a hacer algo, vamos a agregar una animación. Esa animación vamos a decirle aquí que va a ser una transición de 0.5 segundos, de esta forma, 0.5. Entonces ahora bien, cuando yo haga esto, vemos que ya se ve una transición para que se pueda recorrer. Aún apenas tenemos lo que es el diseño, falta la funcionalidad, porque esto debe funcionar con un estado que modifique el estado global de nuestra aplicación para que pueda ser modificada el tema de nuestra aplicación. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, donde aprendimos y vimos a reiniciar los estilos de nuestra aplicación, y vimos cómo estamos creando nuestro navbar para nuestra aplicación, en el cual tenemos el logo y tenemos nuestro switch para estar cambiando entre el tema claro y oscuro. Antes de irme, quiero agradecerte por el apoyo que he visto en mis videos. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un me gusta en este video. Hasta la próxima.